Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Conocí, hubo un cambio. Cuando a Cristo conocí, hubo un cambio. Cuando a Cristo conocí, porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Las cosas que yo hacía ya no las hago más. Las cosas que yo hacía ya no las hago más. Cosas que yo hacía ya no las hago más, porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer en Cristo. Si tú quieres ir al cielo con Jesús, tendrás que renacer. Gloria a Dios, yo ya nací del agua. Oh, gloria a Dios, yo ya nací del Espíritu de Dios. Oh, gloria a Dios, ya yo nací del agua y del Espíritu de Dios. Nací de nuevo en el Señor. Oh, gloria a Dios, ya nací del agua y del Espíritu de Dios. Nací de nuevo en el Señor. Oh, gloria a Dios, yo ya nací del agua y del Espíritu de Dios. Nací de nuevo en el Señor. Oh, gloria a Dios, yo ya nací del agua y del Espíritu de Dios. Nací de nuevo en el Señor. Sé que falta melodía, sé que falta entonación, yo sé que falta el talento, pero yo no me detengo. Sé que falta la elocuencia y en la fama del autor, pero yo me detengo. Déjenme adorar a mi Señor. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido
canción de amor. Es que estoy agradecida por lo que Cristo ha hecho en mi vida desde que Él me rescató. Solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo. No sé tocar un instrumento, tampoco soy un gran cantor, pero en las fibras de mi cuerpo saben que hay verdadera adoración. La multitud de pensamientos querían tumbar mi corazón, pero fueron tus palabras que alegraron lo profundo de mi alma. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecida por lo que Cristo ha hecho en mi vida desde que Él me rescató. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Y es que estoy agradecida por lo que Cristo ha hecho en mi vida desde que Él me rescató. Solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo. Gracias, Señor. Señor, he aquí tu sierva, Señor, para adorar y glorificar tu santo nombre. Gracias por lo que todo lo que tú has hecho en mi vida, Señor. Gracias. Mi alma te alaba, Señor. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecida por lo que Cristo ha hecho en mi vida desde que Él me rescató. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecida por lo que Cristo ha hecho en mi vida desde que Él me rescató. Gracias, Señor. Solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo. Gracias. Solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo. Gracias, Señor.
La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos en Cristo. Les habla por acá el hermano William Cordero, que congrega con el hermano Osvaldo Tona en Barquisimeto, Venezuela, donde aquí nuevamente vengo a manifestarle, donde a cercanos de 1986 sufrí una neumonía en la pleura derecha de mi pulmón, y circunstancias que el Señor le permite a uno como ser humano y uno como creyente desde la infancia. Uno nunca le hizo caso al Señor. Y bueno, en esta conversación que les quiero manifestar por la gloria del Señor Jesucristo, estoy hoy aquí vivo, a mis 57 años de edad. Le doy la gloria al Señor, le doy toda la gloria y la honra a Él porque me salvó mi vida. En ese entonces, en 1986, recuerdo que mi madre me dijo en el hospital: ya oraron por ti en la iglesia, mi hermano Galdona oró por mí. Y yo siempre mantenía mi fe. Siempre cuando uno está guiado, ¿verdad? Que es el único médico en el mundo para un cristiano es Jesucristo. Uno tiene esa fe. Y yo mantuve mi fe, pero llevando al relato de lo que me ocurrió, eso fue estando en el mundo. Yo tenía como 19, 20 años, y fui a la playa, me bañé en dos temperaturas, me bañé en río y me bañé en playa. Y el médico, cuando 3 días después que llegó a la ciudad de Barquisimeto, 3 días después se me comienza a desarrollar una deficiencia respiratoria y mucho sangramiento entre las fosas nasales y mi boca. A mí no o sea, una persona muy terca, pero no, casi a la familia no nos ha gustado los médicos, y dejo pasar pues la enfermedad. Y mi familia, aún mi madre, todos me decían: vamos al médico, y yo no me interesaba en los médicos. Y no sé, es algo innato que tengo, que nunca me han interesado los médicos, por tener un Dios poderoso que siempre Él ha intervenido en mi vida. Y esa enfermedad se desarrolla y en vez de flema que yo debería de estar botando, yo lo que botaba eran pelotas de sangre. Hasta un momento que ya el cuerpo, digo, bueno, no aguanta o no aguantó, y llegó un amigo, un gran amigo, un cercano amigo. Él se llama Rubén, y me vio de tal manera postrado en cama que él se sorprendió, él se aterrorizó tanto que él salió corriendo, buscó un libre, un taxi. Me agarró como agarrar un niño, me puso en sus hombros, me montó en el taxi y me llevó al hospital. Yo en el hospital llegué sin sentido, quiero decir, o sea, desmayado, porque la debilidad era tan grande. Por terquedad de uno como ser humano, pero teniendo esa fe en nuestro Señor Jesucristo.
pero sí se necesitaba la ciencia en este sentido. Cuando llego al hospital, ellos piensan hacerme placa, no podían hacerme la placa porque tenía que sostener algo y me caí al piso desmayado. No, ellos no pudieron hacerme placa, me dejan en observación, recuerdo yo, no sé, 3 días, y no podían hacerme las placas. Decidieron hacérmela acostado y luego ellos vieron que mis pulmones estaban completamente llenos de sangre. Estaban los 2 pulmones llenos de sangre. Por eso era que por las fosas nasales y por mi boca y mis oídos salía la sangre. La gloria de Dios fue que me mantuvo con vida y me mantuvo allí presente en ese momento de desespero. No podía respirar. Nunca me pusieron oxígeno, pero sí me dejaron mucho tiempo en observación. Hasta luego que hicieron placa, bueno, me suben a piso en el hospital y me mantienen en la sala de agudo. Para los que conocen de medicina y de ciencia, agudo es donde están las personas que se van. Mi evolución era muy lenta, porque los médicos, ellos cuando me podían hablar, ellos me decían que si yo fumaba, y estando en el mundo yo tenía una vida muy mala, pero nunca fumé. Ellos insistían de que yo fumaba por mis pulmones, por la apariencia que tenían los pulmones en ese momento, y ellos no me creían. Bueno, fue evolucionando la medicina, mis pulmones se fueron limpiando poco a poco, pero doy fe que no fue la medicina, fue la gloria de mi Dios, porque en la iglesia, en la casa de oración, ahí se oró por mí, y yo sé que fue mi Señor Jesucristo quien me sanó por la patología que yo presentaba, de mis pulmones tan llenos de sangre, infectados completamente, porque llegué a botar hasta pus por mi boca, por mi nariz, y los médicos estaban en desespero. Ellos lo que hacían era placas continuamente, sacar sangre, hacer estudios, pero yo sentí que fue mi Señor, porque había gente que me decía, yo me paré de esa cama, yo me paré de frente de tu cama, y toda esa gente que estuvieron en tu cama, todas se murieron, me decían los que estaban allí. Y yo me sonreía porque no podía hablar. Yo lo que me hacía era sonreír y decirle, ellos están equivocados, porque tengo un Dios poderoso, tengo un Dios grande, que vi maravillas en mi hogar. Aún mi madre, estando yo niño, como de 6 años, 5 años, de repente hasta menos, pero no recuerdo bien, mi madre mantenía donde estaban los corotos dañados, que no servían, y a mí me cae un mueble de arriba y se me incrusta en mi cabeza un tornillo muy grande, muy grueso, que en ese entonces la ciencia no estaba tan avanzada y los tornillos eran muy gruesos. Mi madre, ella corre a quitarme el mueble de encima junto a mis otros hermanos pequeños, pero ella no podía, hasta un momento que ella mencionó el glorioso nombre de Jesús. Y ella dijo, recuerdo claro, ella dijo, porque mi debilidad de tanta sangre que boté, mi debilidad, escuché Jesús. Cuando ella dijo Jesús, el tornillo se despegó de mi cabeza, caí al piso, y la sangre era de tal manera que, salía de tal manera que ella lo que puso fue poner su mano y nombrar de nuevo a Jesús. Por eso es que yo le doy la gloria, la honra a mi Señor, porque desde niño Él ha estado allí en mi vida. Lo que ocurre que uno como ser humano es terco,
y no se da cuenta que el Señor siempre está ahí con sus hijos, porque me catalogo su hijo, sé que soy su hijo. Y llegando nuevamente al relato del hospital, bueno, el Señor hizo la obra en mí, el Señor me sanó, y aquí estoy compartiendo este testimonio, pero dándole la gloria, la honra a mi Señor Jesucristo, en el cual me sigue, Él sigue sanándome por aún con esta pandemia. El Señor, mis hermanos, ellos dudaban, ellos decían: William, cuídate porque tú traes de atrás esa enfermedad, y esa enfermedad ataca los pulmones. Y yo le digo, el Señor nos prometió en su casa de oración que Él iba a estar con nosotros, que Él iba a estar en todo tiempo con nosotros, y esa es mi fe, y aquí estoy. Nunca, las gripes me han dado, pero no de la manera que se podría pensar que me diera por tener una debilidad en mis pulmones. Hermanos, hermanas que me están viendo, me están escuchando, aquí en Barquisimeto, aquí en Venezuela y fuera de nuestra frontera, le doy la gloria, la honra a mi Señor Jesucristo, porque siempre Él ha estado conmigo, nunca me ha abandonado, e incluso estando en el mundo, siempre ha estado conmigo, y yo le doy la gloria, la honra y la alabanza a mi Señor Jesucristo. Que el Señor me los bendiga a todos, en el lugar donde usted esté, y por medio de este receptor, les digo, busquemos de nuestro Señor Jesucristo, porque es el único que no te olvida, es el único que no te deja, y es el único que siempre va a estar contigo, sanándote y vigilándote en todo momento. Que el Señor les bendiga a todos. Escuchemos al hermano Armando Silva en el mensaje Dios obra por senderos misteriosos para ejecutar sus maravillas, parte 9. Bien, el Señor les bendiga. Nuevamente le damos gracias al Señor, porque es la parte más hermosa que tenemos en este momento, cuando podemos compartir las cosas buenas del Señor, y es la palabra del Señor. Qué maravilloso, ¿verdad? Y hemos estado estudiando este tema, Dios obra por senderos misteriosos. Queremos tomar como base aquí en Hechos 5, del verso 1 en adelante, y habla de Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis la heredad? Fíjate, ahora allí está Pedro, ¿verdad?, con la mujer. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Fíjate, no pasaron 3 horas. Aquí en el versículo 7, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué
convinisteis en tentar al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Estos días en el cual estamos viviendo son muy semejantes a los días de Ananías y Zafira. Hay muchos que piensan que nosotros estamos creyendo en un Dios histórico allá a lo lejos. Ya ha pasado los siglos, ya Él no se acuerda de nosotros. Pero ese Dios histórico es un Dios presente ahora y está haciendo las mismas obras que Él hizo en los días de su carne. Así que es un día bastante crucial, un día que debemos estar muy alerta, porque así como Pedro pudo por el Espíritu Santo discernir que Ananías había vendido esa heredad en tanto, y ahí estaba, aleluya, su mujer, ¿verdad? Ananías y Zafira, vemos que ella también respaldó eso. En lugar de haberse parado allí, ¿verdad?, firme, y hermano, llevó el mismo pecado de su marido. Entonces vemos que este es un tiempo en el cual, aleluya, cada uno dará razón de sí. Bien, vamos a orar primero para comenzar este estudio. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias una vez más, cuando podemos inclinar nuestros rostros, reconociendo, Padre, que tú eres el Dios de la gloria y que tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Tú no has cambiado, tú sigues siendo el mismo, Señor, y aquí estamos una vez más trayendo este estudio de tu palabra. Oh Dios, esperando en tu guianza, Señor. Oh Dios, tú has prometido estar con nosotros y tu palabra dice, abre tu boca y yo la llenaré de palabra. En eso estamos confiando. Oh Dios, sabemos que sin ti nada podemos hacer, pero Señor, tú has dado ese don de ministrar. Aleluya, has dicho, proponed en vuestros corazones no pensar antes de hablar, porque no seréis vosotros los que habláis, sino será el Espíritu de vuestro Padre que hablará por vosotros. En eso estamos confiando. Quita el ser de mí y entra tú, Señor Jesús, y háblanos en este día, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces vemos que es el tiempo cuando los mismos días de Ananías y Zafira se están repitiendo, porque es el mismo espíritu, Dios no ha cambiado, y el Señor ya recuerda que Pedro había sido investido del poder de lo alto, y en él estaba morando el Espíritu Santo. Como dijo el hermano Branham en un mensaje, la deidad de Jesucristo, ya la deidad no está en los cielos, la deidad está en cada uno de ustedes. El poder de Dios había caído en el Pentecostés y Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Y a Dios no se le esconde nada. Por eso que estamos en los días cuando tenemos que vigilar. Aleluya. Y no hacernos los que no sabemos. Sabemos en dónde estamos parados. Y el Señor, hermano, en este tiempo está hablando. Aleluya. Y tenemos que obedecer. Aleluya, lo que el Señor nos manda. Y en esta parte de este mensaje dice, anoche estaba aquí una dama de color, o sea, aleluya, que se escabulló y dijo, denme un boleto. Tal vez la joven esté aquí ahora. Esa mujer estuvo en la plataforma en el último culto aquí y el Espíritu le dijo quién era ella, de dónde había venido, y le dijo, allá en Arkansas usted tiene un ser amado. Creo que era una hermana de mente
una endemoniada violenta que estaba en el hospital para demente, pero le dijo, es así, dice el Señor, y la mujer se sentará en la audiencia esta noche. Si ella no está aquí ahora, ella fue sanada en ese preciso instante. Dijeron que estaría aquí esta noche. Fíjate, o sea, Dios había hablado, había dicho, él así dice el Señor, que esa mujer endemoniada, aleluya, iba a recibir sanidad, y así fue, y estaría en el culto esa misma noche. Ahora ese es uno de los miles que ustedes conocen. Anoche una jovencita que estaba de pie allá atrás, con problemas del corazón, cuando yo me moví hacia un costado, después de presentarle atención a esas amadas personas que aceptaron al Señor Jesús, la oí decir, yo estaba postrada con problemas del corazón, y como el Espíritu Santo había hecho algo similar con ella. Oh, Él es la luz eterna. Caminen en Él mientras tengan la oportunidad de caminar. Y había oído de un testimonio maravilloso cuando el hermano Branham había orado por una niña de 12 años, que ella estaba en la fila de oración. Y cuando el hermano Branham se allegó a esa niña, le dijo, hija, tú no tienes ojos. O sea, tenía las cuencas vacías. Y ese testimonio lo dio Billy Paul en vida, y él testificó eso, de cómo el hermano Branham comenzó a orar por la niña, y dice que vio la columna de fuego que entró en cada cavidad, en cada cuenca. El fuego de Dios entró y crió el nervio óptico, le llenó las cuencas, aleluya. Y luego el profeta, el hermano William Branham, le dijo, hija, ¿de qué color quiere los ojos? Y ella dijo, los quiero azules. En el nombre del Señor Jesucristo sea hecho. Y esa muchacha comenzó, hermano, a gozarse en el Espíritu. Aleluya, Dios había hecho una obra extraordinaria. Aleluya, en estos días pasados, o sea, viendo un programa, vi un milagro que Dios realizó por el hermano A. Allen. Trajeron un niño como de 4 o 5 años, y ese niño había nacido sin piernas, o sea, nació, allí estaba la carne, la pulpa, pero no tenía huesos, y era como un muñeco de trapo las piernas. Y allí lo tomó el hermano Allen y comenzó a hacer la oración de fe. Él se compungió en el Espíritu, y hermano, allí el Señor hizo algo extraordinario, y el niño sintió cuando algo pasó allí en sus piernas y quedó observando las piernas. Dios le crió los huesos. Este niño había nacido sin huesos en cuanto a las piernas, y el Señor, hermano, le colocó los huesos. Aleluya, y tomó ese niño, aleluya, el hermano Allen, y lo colocó sobre la plataforma y le dijo, camina. Y el niño por primera vez en su vida comenzó a caminar. Eso fue algo maravilloso, extraordinario. Yo lloré como un bebé allí viendo ese gran milagro, gloria al nombre del Señor. Y vemos que ese mismo Dios, aleluya, está en la escena ahora mismo. Dios quiere eso. Dios quiere que el pueblo de Dios crea con todo el corazón, que no haya ninguna duda. Aleluya, porque estamos en el tiempo aleluya, de ese poder creativo, que esa palabra está en la boca de la novia, y la novia tiene que hablar con convicción, sin ninguna sombra de duda. Habla y no dude, porque lo que tú digas, eso sucederá. El poder creativo, así como el hermano Branham, aleluya, el Señor lo puso a prueba, y él estaba cazando ardillas, y dice que él no había cazado nada, y el Señor le dijo, ¿cuántas ardillas quiere? Quiero 3. ¿Dónde las quiere? Y hermano, comenzó el hermano Branham, quiero que la ardilla salga por aquí y se pose ya en aquel árbol, y tal como él lo decía,
ahí estaba el Dios de la gloria cumpliendo ese deseo. Y cuando llegó allí, aleluya, se posó la ardilla, el hermano Branham tomó el rifle y le dio en toda la pepa de los ojos. Era un francotirador. Y aleluya. Y allí comenzó él, tomó esa ardilla en su mano. Y él dijo, las ardillas no, o sea, las visiones no sangran. Y había algo real allí. Él estaba viviendo. Él había hablado la palabra y Dios había creado esa ardilla. No había nada allí. Aleluya. Dios, por los labios del hermano Branham, aleluya, él expresó la palabra y Dios crió esa ardilla. Aleluya. Entonces estamos en el mismo tiempo cuando podemos tomar a Dios en su palabra, creerlo. Aleluya. Y sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es pecado no creer. Aleluya. Cuando oímos estos testimonios, aleluya, esa creación, como el Señor llenó las cuencas de esa niña de 12 años, como, aleluya, la oración de allí que hizo el hermano Allen, Dios respondió allí, hermano, crió esos huesos a ese niño que no había nacido sin hueso. O sea, que es lo que es imposible para Dios. Aleluya, como está esa muchacha que estaba endemoniada, el Señor la libertó. Sabía que tenía problemas del corazón, Dios la sanó. Aleluya, entonces Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. No puede haber ninguna sombra de duda. Si Dios permite que usted pase por alguna prueba, en estos días cuando mi esposa testificaba cómo había llegado una malicia, le había tocado las piernas, una de las piernas, y le había salido una úlcera varicosa. Y hermano, allí se le comenzó esa malicia, allí a comerle parte de la piel, la dermis, la epidermis, creó allí un hueco como del tamaño de un pulgar, ¿no? Del dedo pulgar. Eso es algo tremendo. Y eso fue casi 7 meses con ese padecimiento allí. Pero vemos que lo que es la fe cree que Dios hará el milagro. Y ella comenzó allí, aleluya, a ejercer la fe. Y Dios, usando la ciencia, ella fue allí a la ciencia, aleluya, a un médico, a otro, y nada, le iba peor. Pero llegó por la gracia del Señor, Dios proveyó a una especialista y una profesional en todo esto tocante a la piel, y ella, hermano, dio en el blanco. Y ella tomó, aleluya, el consejo, porque como dijo el hermano Branham, si usted va a la ciencia, aleluya, tómese la medicina. Entonces Dios te sana a través de la ciencia, Dios sana a través de la música, Dios sana a través del poder de la palabra, del poder de la oración. Dios sana de muchas maneras. Aleluya, pero Él es el gran sanador. Ahora quiero decirle que el diablo no sana. Aleluya. El diablo vino para matar, robar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Hay un solo sanador y es el Señor Jesucristo. Él es el gran sanador, no hay otro. El diablo pervierte la creación, pero él no puede, aleluya, crear nada. Dios mismo le crió un cuerpo. Aleluya, la más grande batalla jamás peleada comenzó en el cielo. Y cuando todo estaba preparado para que, aleluya, el Señor expresara la palabra y criara a ese querubín, aleluya, que iba a estar allí cubriendo el trono. Aleluya, pero dice que Dios halló maldad en el corazón de ese ángel, de ese querubín, y el Señor, hermano, sacó fuego del mismo cuerpo, le destruyó el cuerpo y dijo, ahora serás un fantasma. Aleluya. ¿Te fija usted? Vemos que ese ser en el huerto del Edén, allí estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal y el árbol de la vida. Estaba, aleluya, allí está el simbolismo escritural en la Biblia y vemos que ese hombre que estaba allí erecto, ese hombre pudo seducir a Eva. Aleluya, la engañó espiritualmente y después estuvo con ella. Aleluya, le engendró un hijo. Algo tremendo.
Vemos que cuando el Señor bajó allí en el huerto del Edén, llamó a ese ser que había hecho ese mal, aleluya, y le dijo, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Dios, hermano, transformó ese ser, ese hombre que estaba allí en el huerto del Edén, aleluya, y lo transformó en una serpiente. Ahí está el eslabón perdido que busca la ciencia. La ciencia lo busca a través del que venimos del chimpancé, de la mona, pero recuerda, aleluya, nosotros, aleluya, venimos directamente de Adán, de la creación original. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos que allí, hermano, en esa relación que hubo en el huerto del Edén, ese ser dejó simiente allí en Eva, y luego ella estuvo con Adán, y Adán dejó su simiente también, y nacieron gemelos. Allí nació Caín y Abel. Caín era hijo de la serpiente, de ese ser que estaba allí en el huerto del Edén, y Abel era hijo de Adán, ¿no? Entonces vemos, hermanos, que la gracia de Dios estaba allí. Y vemos que este ser, cuando llegó a cierta edad y trajeron presentes, hicieron un gran altar y cada uno adoró, aleluya, ahí estaba Caín, que era un agricultor, y trajo todo lo más hermoso que él había allí en la agricultura, flores y de todas cosas, aleluya, hizo un hermoso altar para rendirle culto al Señor. Pero también vemos que allí Abel tenía revelación. Lo que había pasado en el huerto del Edén no era que Eva se comió una manzana o una apricó, un albaricoque. Ella había fallado allí carnalmente. Había estado con ese hombre allí en el huerto del Edén. Aleluya. Y había deshonrado su cuerpo. Y le había dado también, aleluya, a comer del fruto a Adán. Aleluya. Y por cuanto el Señor le dijo a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra por amor de ti. Vemos que allí en el huerto del Edén ellos estaban desnudos ambos y no había pecado. Estaban cubiertos por un velo santo. Pero cuando el enemigo entró allí y pervirtió la raza humana, aleluya, y la primera que fue engañada fue a Eva, porque ella con esa comezón de oír, aleluya, y el diablo como entabló con ella una conversación, hablaba la misma lengua, el mismo idioma que hablaba Eva, y hermano, la engañó espiritualmente, y luego la tomó carnalmente, y vemos que ella salió encinta, aleluya, y llevó esa simiente. Ahí estaba Caín, nació Caín y Abel. Vemos que Caín, hermano, era un asesino neto, aleluya, una naturaleza bestial, y hay vidas que vienen por la línea de Caín, pero Caín mató a Abel, y Abel no pudo multiplicarse, pero luego dice la Biblia de que Adán conoció a Eva nuevamente, y ella concibió a Set, y entonces por la línea de Set vinieron los hijos del Dios viviente. Debemos, hermanos, que todo allí está escrito para nuestra enseñanza y admonición. Vemos que el único creador es el Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso es el Señor. Estamos contentos y agradecidos del Señor. Aleluya. Debemos, continuando aquí en este maravilloso tema, dice, ese es uno de los miles que ustedes conocen. Anoche una jovencita que estaba de pie allá atrás con problemas del corazón. Cuando yo me moví hacia un costado, después de presentarle atención a esas amadas personas que aceptaron al Señor Jesús, la oí decir, yo estaba postrada con problemas del corazón y como el Espíritu Santo había hecho algo similar con ella. Él es la luz eterna. Caminen en Él mientras
tengan la oportunidad de caminar. Y aquí en Mateo, vamos al libro de Mateo, gloria al nombre del Señor. Aquí en Mateo, en el versículo, vamos a Mateo 2, comenzando con el verso 1 en adelante, la visita de los magos, ya que este mensaje habla de los 3 reyes magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, o sea, la estrella de Belén. Ellos estaban viendo el cosmos, el zodiaco, y estaban estudiando todo el cosmos, y ellos allí, el Señor, habían captado algo, y ellos se juntaron los 3 y llegaron a un solo punto, y el Señor, hermano, esa estrella de Belén los fue guiando donde había nacido el niño Jesús. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Herodes era un mentiroso, un asesino, quería matar al niño. Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Ellos habían oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. O sea, llegó allí en el pesebre, ¿verdad?, donde estaba el niño, en Belén. La estrella se detuvo. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presente: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, o sea, Dios habla a través de sueños. Los sueños, aleluya, es un don de Dios. ¿Ven? Que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Ven? Gloria al nombre del Señor. Después de un momento, de un rato, comenzaron a hablar. ¿Qué es esa extraña luz? Debe ser algo. Y la única forma que yo conozco y puedo decir es que el Señor debió haberle dado un sueño. Porque más tarde nos damos cuenta que ellos fueron avisados en sueño. O sea, Dios se le manifestó y le reveló, aleluya, a estos magos. El Señor debió haberles dado un sueño de que el niño rey estaba naciendo. Y ese era el mismo momento en que María y José observaban hacia el este. Dios hace que cada diente del engranaje, aleluya, del engranaje
encaje en su lugar. O sea, todo, hermano, da en el blanco. Dios está, hermano, en el negocio. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Dice, después de meditar en estas cosas, juntaron un grupito y sintieron el deseo de adorarle. Querían lo que pudieran, dice, querían lo que pudieran. Entonces tomaron oro, incienso y mirra. Ellos trajeron presentes, regalos, para rendirle culto a ese niño. Aleluya. Y ellos le trajeron allí presentes, oro, incienso y mirra. Dice, montaron en sus camellos y dieron comienzo a un viaje de centenares de kilómetros. Aquel no era un viaje de una noche. Les tomó 2 años llegar allá. Algunos de nosotros no caminaremos 2 cuadras de la ciudad para llegar a él, ni desde la mitad del tabernáculo hasta el altar para acercarnos a él. Y después decimos, oh, aquellos, aleluya, dice, antiguos magos, ellos deseaban encontrarlo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí en Mateo 5:6, mira lo que dice la palabra. Aleluya. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ellos serán hartos. Pero si usted no tiene hambre y sed de justicia, usted puede vivir enfrente de la iglesia, y si usted no tiene la atracción, aleluya, para buscar del Señor, usted no lo haría. ¿Ve? Mientras que estos magos, ellos estaban buscando algo, aleluya, y ellos cuando llegaron al punto, estos 3 hombres que estaban estudiando el zodiaco, el cosmos, que es una de las primeras Biblias, dice el profeta, el zodiaco, la segunda, las pirámides, y tercera, cuando el Señor se hace palabra. La Biblia es el Urim y Tumim. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso es cuando usted puede tomar a Dios en su palabra y creer, hermano, que todo lo que por la gracia del Señor podemos oír del mensaje de Malaquías 4:5, de Apocalipsis 17, es una realidad. Aleluya, Dios levantó a un hombrecito muy sencillo en Kentucky, llamado William Branham. Hermano, todo lo que Dios comenzó a operar en él, aleluya, Dios lo preparó con una misión. Aleluya. Y llegó el momento cuando el mismo Señor le habló a través de un torbellino a la edad de 7 años. Era un niño y oyó una voz que le dijo, no vayas a beber, a fumar, ni deshonrar tu cuerpo en ninguna manera, porque cuando seas mayor, tenga mayor edad, habrá algo para ti. Y así eso fue una vida sobrenatural lo que él comenzó a vivir. Aún en el momento que él nació, una columna de fuego, una bola de luz se posó sobre la cunita. Y vemos que el 24 de enero de 1950, aleluya, en Texas, fotografiaron el ojo mecánico, captó un fenómeno sobrenatural. Aleluya, allí está inclusive la foto, esa foto está en Washington, en el Museo de Washington, como algo captado por el ojo mecánico. Y vemos que hasta el sol de hoy vemos que esa foto, ¿verdad? Usted la puede ver en algunos lugares, creyentes del mensaje, que la han difundido. Y aún esa foto, aleluya, fue llevada a la FBI para probar que, aleluya, no había nada errado allí. Y allí el jefe de la FBI dijo, soy de la opinión precisa de que luz pegó sobre la lente. Era algo real que había acontecido. Ahora, ¿puede usted creer, aleluya, en lo sobrenatural? ¿O simplemente lo va a dejar pasar de alto? Recuerda que los días, aleluya, están siendo acortados. Dice que por causa de los elegidos, el tiempo será acortado.
y vemos, hermanos, cuántos eventos, cuántas cosas están aconteciendo en el mundo y todavía la gente envuelta en pecado. No despiertan. ¿Ve? Pero estamos en el tiempo, un tiempo bastante delicado. Y aquí en este mensaje, la unidad del Espíritu, aquí hay, aleluya, dos citas, Efesios 4, versículos 3 y 4, y Juan 17, versículo 21 al 23. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. La más grande necesidad en este día, o sea, aleluya, dice, en esta noche, en este día, en esta tarde, en los tiempos que estén aconteciendo, hermano, es la necesidad de ver, hermano, de que el cuerpo del Señor, el cuerpo místico de Jesucristo, es el cuerpo más enfermizo que hay. Y el cuerpo más enfermizo que yo conozco en todo el mundo es el cuerpo del Señor Jesús. La iglesia, dice, está terriblemente enfermo, está quebrantado y esparcido. O sea, el cuerpo del Señor está enfermo, están separados, están, aleluya, en lugar de unirse en este tiempo, aleluya, aún los líderes son los culpables. Aleluya, hay tanta separación, tanta interpretación de la palabra. Aleluya, y aún los líderes están separados, no se tratan, no se visitan, no tienen compañerismo. Aleluya, y aún se tiran entre ellos mismos. Y son creyentes del mensaje, eso es lo que es, aleluya, algo tremendo. Debemos de que, aleluya, el profeta siempre habló de la unidad. Y ahora en una ocasión dijo, no me importa qué sistema denominacional pertenece usted, si es pentecostal, si es nazareno, metodista, lo que sea, pero si usted ha tenido la experiencia, usted ha nacido de nuevo, usted es mi hermano y mi hermana. Ahora los líderes, aleluya, deberían de juntarse, porque cuando se juntan los líderes, se unirán las naciones. Pero vemos que hay demasiada separación. Dios, por la gracia del Señor, usando los dones, aleluya, al ministerio quíntuple, que es para la perfección de los santos, aleluya, y los 9 dones están siendo activados y se están manifestando, y el Señor dio una orden de que, aleluya, los pastores y ovejas se metieran en oración hasta, aleluya, y algunos obedecieron al don, aleluya, porque estamos ciertos de que Dios está usando, aleluya, está usando al hombre. Dios siempre usa al hombre, aleluya, Él no trabaja individualmente, Él siempre usa al hombre, aleluya. Y el don habló y dijo que se metieran en oración hasta. Y ya por la gracia del Señor ya son más de 3 años que hemos estado orando. Y hay 13 iglesias unidas, la 34, Pueblo Nuevo y Caudares, se han metido en oración. Pero algunos pues de los pastores están haciendo como ellos quieren, como si nada ha pasado, y no, hicieron, aleluya, caso omiso, aleluya, del consejo de lo que Dios había hablado a través del don. Pero con todo nosotros, por la gracia del Señor, seguimos orando, aleluya, orando al Señor hasta que el Señor cumpla lo que Él ha prometido. Él va a venir en el momento cuando usted estará más descuidado. Aleluya, pero lo importante es la unidad del Espíritu. Dice que en el aposento alto estaban unidos en una misma mente, un mismo parecer, estaban unánimes. Aleluya, eran 120 unidos y en 10 días, solo 10 días, bajó el Pentecostés y los selló a todos. Lengua de fuego se repartieron en cada uno de ellos y comenzaron a hablar en lenguas. El poder de Dios comenzó allí. Ahora, hablar en lengua no es la evidencia que usted tiene el Espíritu Santo.
es uno de los 9 dones. Aleluya, pero creemos en hablar en lengua. Aún el apóstol Pablo dijo, no impidáis el hablar en lengua. Recuerda que ese es uno de los dones también que están operando, hablar en lengua, interpretación de lengua, pero uno de los dones más, aleluya, necesarios que deberíamos estar siempre orando es el don de discernimiento de espíritu, para discernir entre lo bueno y lo malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Porque si usted puede tener la palabra, puede conocer el mensaje del hermano Branham de tapa a tapa, pero si usted no tiene discernimiento, aleluya, usted va a fallar, va a meter la extremidad. Mira esto, gloria al nombre del Señor, aleluya. Dice, oh, está terriblemente enfermo, está quebrantado y esparcido, necesita sanidad. Permita a Dios enviar el Espíritu Santo en tal poder hasta que todo el cuerpo de Cristo sea reunido, vinculado con amor y unidad. Esto está allí en el mensaje, oírle a Él, el número 57-0125. Usted lo puede leer allí, hermano, ahí está el mensaje. Dios está buscando a su pueblo, Dios está sacando a su pueblo, aleluya, para que se unan en una unidad perfecta. Aleluya, así como el Señor dijo, yo y mi Padre una cosa somos. Ahí está en Juan 10:30. Y eso es lo que Dios quiere, de que la novia se junte, se una en un mismo pensamiento. Podamos tener, aleluya, la mente de Cristo, y la mente de Cristo es la palabra. Dice, hay muchos diversos dones que Dios le ha dado a su iglesia, pero todos estos son para la perfección de los santos, para la perfección de la iglesia, para unificar el gran cuerpo del Señor Jesucristo. Y los poderes que estaban en Cristo se le ha dado a su iglesia. Todo lo que era Dios fue vertido en Cristo. Y Cristo era Dios manifestado en la tierra. Y todo lo que Cristo era, Él lo vertió en su iglesia. Aleluya. Oí hace tiempo un testimonio tremendo en la India de una muchacha que, hermanos, se desbocaron los elefantes y ella cayó en el suelo y uno de esos elefantes levantó las patas y la iba a aplastar, la iba, hermano, pero entonces esa muchacha allí, una creyente de fe, aleluya, habló la palabra, aleluya, y fue tan certera que ella habló la palabra, porque la palabra dice que Dios le ha dado poder a la iglesia para atar y desatar. Y, hermano, le ordenó al elefante que se detuviera, lo ató allí. Y el elefante quedó, hermano, allí paralizado. Y ella, hermano, se levantó y se fue. Y luego la llamaron a algunas gente que habían visto ese caso allí. Y hermano, la llamaron. Dice, ¿qué clase, qué poder tiene usted? ¿Usted es una bruja o qué, una encantadora? Porque algo pasó allí. Aleluya, hay un elefante allí, tiene ya casi 3 días ahí paralizado, con las patas levantadas. Aleluya, ella había atado a ese animal. Y así como ella tuvo poder para atarlo, también fue al sitio y hermano, habló la palabra y dice, yo te desato ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Y el elefante volvió a su normalidad. Ahora la iglesia tiene poder para atar y desatar. Aleluya, así que no se quede usted allí, aleluya, tirado, encrucijado allí, ¿verdad? Aleluya, no se meta usted en un laberinto allí, aleluya, y no sepa qué hacer, cómo salir. No, hay una salida. Dios le ha dado al pueblo de Dios, le ha dado la palabra hablada. Y este es el tiempo de la novia. Es la edad del Espíritu Santo. Aleluya, cuando Dios quiere que su pueblo lo tome en su palabra, que le crea de veras, que crea en los dones, aleluya, porque los dones están operando,
pero hay demasiada incredulidad. Dios ha hecho obras maravillosas y con todo todavía hay vidas que no le creen. Y el profeta dijo, es pecado no creer. Aleluya, estamos en un tiempo cuando tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Dios está operando sus dones y tenemos que tener nuestro oído bien sensible. En estos días pasó un testimonio tremendo en mi vida. Tenía problemas en la prótesis, se me había clavado allí en la encía y tenía problemas para comer. La mayoría de las veces tenía que andar con la prótesis metida aquí en el bolsillo, porque era un dolor muy fuerte allí para desayunar, almorzar, cenar. Eso era un sufrimiento para mí. Mientras que todos se deleitan y se gozaban comiendo, para mí era un sufrimiento comer. Y orando allí, hermano, de rodillas, algo me dice al corazón, esa vocecita que siempre le habla a uno. Aleluya, la voz del Señor allí en ese silbo apacible y dedicado. Y hermano, orando de rodillas allí, el Señor me dice, levántate, toma, enciende la cocina, toma un cuchillo, ponlo allí al rojo vivo, toma la prótesis y quítale un pedazo. Y hermano, me levanté de rodillas, hermano, encendí la cocina, puse el cuchillo allí, y cuando estaba ardiendo, hermano, me quité la prótesis y le saqué un tajo a la parte que me estaba afectando, y como es plástico, lo corté. Hermano, lo lijé allí y me la coloqué. Hermano, desde ese día en adelante puedo desayunar, almorzar, cenar, tranquilo y sin nervios. El Señor, hermano, hizo el milagro. Qué maravilloso es cuando usted obedece. Dios está esperando en este testimonio tan sencillo. Aleluya. Simplemente que usted obedezca y que lo haga. Dios da una orden, obedece. No le busque la vuelta. Cuando Dios habla, Él desea de que le obedezca. Y Dios le agrada que le obedezcamos. Qué maravilloso es solamente creer, y para el que cree todas las cosas le son posibles. Entonces, aleluya, amigo y amiga que me oyen en diferentes lugares, sepa, hermanos, que estamos en un tiempo maravilloso, donde el Señor le ha dado a la iglesia poder para atar y desatar. Aleluya. Es el tiempo de la palabra hablada. Y cuando usted esté orando, crea que lo que usted esté orando, aleluya, Dios te está oyendo. Porque la verdadera comunión no es el partimiento del pan y del vino. La verdadera comunión es hablar con Dios. Dios está allí presente. Cuando usted dobla sus rodillas, crea que Dios te está oyendo. Usted exprésese. Aleluya, hable con Dios. Él está oyendo. La palabra dice allí en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que clama a Él. Aleluya, Dios es un Dios de respuesta. Aleluya, en una ocasión también estaba pasando por un dolor de muela. Y usted sabe lo que es un dolor. Y da la casualidad que siempre se antojan de noche. El diablo ha venido para matar, robar y destruir. Y hermano, allí de noche no hallaba qué hacer. No había pastillas para sedante, hermano, y era un dolor terrible. Y mi esposa me había colocado allí ya la arepa, hermano, y iba a comer y no podía porque el dolor era muy terrible. Entonces me metí en oración, hermano, doblé mis rodillas allí y comencé a orar al Señor y tomé a Dios en su palabra. En Isaías 53. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Y comencé yo, hermano, a citar la Biblia. Allí es a Isaías 53, una y otra vez. Y hermano, eso fue como cuando cierran la llave. Hermano, el dolor se detuvo. Se fue el dolor de muela. Y me levanté, hermano, de rodillas allí. Y dice, amor, póngame la arepa, que la cosa está buena.
Aleluya. Y comencé, hermano, por el lado que me estaba doliendo. Por ahí le metí el pedazo de arepa. Y comencé a comer, hermano. El dolor desapareció. Debemos, hermanos, que Dios está esperando que le obedezcamos. Aleluya, es simplemente obedecer. Aleluya, ahí está, en la obediencia está la vida. Mejor es, aleluya, mejor es la obediencia que los sacrificios. Aleluya, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Usted tiene algún problema? Aleluya, alguna enfermedad, algún dolor. Simplemente, aleluya, clame, desespere en la presencia del Señor. Dice, aleluya, un alma en desesperación trae a Dios a la escena. Dios se hace presente. Estos testimonios que por la gracia del Señor usted ha oído hoy, aleluya, créalos, aleluya, y póngalo por obra. Si usted está pasando por alguna necesidad muy similar, simplemente créalo y usted va a recibir, aleluya, porque estamos en el tiempo, aleluya, de creer. Solamente crea, solo cree, todo es posible, solo cree. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y dice, todo lo que era Dios fue vertido en Cristo, y Cristo era Dios manifestado en la tierra. Y todo lo que Cristo era, Él lo vertió en su iglesia. Y todos los poderes que Dios había reposado en Cristo y la plenitud de Cristo reposan en su iglesia. Entonces, ¿qué gente debería de ser esa? Señores, queremos ver a Jesús. El folleto número 57-0804. O sea, ¿qué pueblo debería ser ese? Aleluya, cuando ve, hermano, que, aleluya, esa niña de 12 años, pues, aleluya, Dios le llena las cuencas y le crea allí el nervio óptico. Aleluya, eso es para saltar, hermano, y tener un gran avivamiento, de ver a aquel niñito que después de la oración del hermano Allen, hermano, Dios le crió huesos. Aleluya, ese niño nació sin huesos en las piernas. Eran como trapos. Y después de la oración, ese niño, hermano, sale, aleluya, lo pusieron a caminar. Y comenzó a caminar en la plataforma. Ahora, ¿quién puede hacer eso? Solamente Dios. Aleluya. Dios es un Dios de milagros. Jehová Jireh. Aleluya, Él está allí. Es un Dios presente. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Si tan solamente usted puede creer, aleluya, si usted tiene algún problema, alguna enfermedad, y usted, aleluya, es intrépido, usted, aleluya, cree en el poder de Jesucristo como el gran sanador, aleluya, si usted lo cree, usted recibe sanidad. Pero con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salud. Esto está allí en Romanos 10:10. Entonces la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aleluya, en Efesios 2:8, por gracia sois salvos, por gracia, por fe, y la fe no es de vosotros, es un don de Dios. Démosle gracias al Señor que Dios le ha dado a usted fe para creer el Evangelio. Pero porque hay vidas que no pueden creerlo, porque, hermano, le entra por un oído y no lo pueden, la palabra no hace eco en sus corazones, porque no nacieron para eso. Aleluya, pero una simiente predestinada. Desde antes de la fundación del mundo, Dios le ha dado a usted, hermano y hermana, aleluya, para creer. Y eso es lo que Dios necesita, que le creamos. Aleluya, el pueblo judío, ellos no añadieron fe. Aleluya, y Dios, hermano, lo apartó. Dios permitió, hermano, que su pueblo fuera cegado para darnos vida a través de la cruz a los gentiles. Aleluya, y Dios había dado un don, Dios dio el don de fe para creer. Aleluya, y por la gracia del Señor somos salvos, somos sanos.
Aleluya, podemos testificar, podemos ir, aleluya, como dice la palabra, aleluya, en Marcos 16, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, en sus manos tomarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Ahora, ¿cree usted, aleluya, esta porción de la Escritura? Es inspirada por Dios. Aleluya, esto es para los creyentes. Porque si usted no cree la palabra del Señor, usted es el ser más miserable de la tierra. Aleluya. Pero por la gracia del Señor, si tan solamente usted puede creer, tomar a Dios en su palabra, dice: bienaventurados, aleluya, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Dice: pero la iglesia ha recibido una señal celestial, un astronauta, amén. Jesucristo en la forma de una columna de fuego, lo que Él era en el Antiguo Testamento, lo que fue cuando encontró a Saulo en camino de Damasco, el mismo Jesús está aquí ahora. ¿Y qué es lo que hace? Trae, aleluya, trae temor, trae amor de unir el uno con el otro. Amén. Un sentir el uno por el otro. Trae el amor, dice, aleluya, trae el amor de Dios. Dice, uniéndonos y trayéndonos el cuerpo de Cristo en unidad como a una novia. Eso es lo que Él está haciendo ahora. Es esta gran unión que Dios, tiempo de unión y señal. En el párrafo 111, tiempo de unión y señal. Entonces, este es el tiempo, aleluya, donde Dios por su gracia está llamando a la unidad. Aleluya, donde los líderes se junten y puedan llevar a ese pueblo a una unidad perfecta. Dios lo está haciendo, pero si usted no lo cree, aleluya, usted no cree en los dones, usted no cree, aleluya, ni aún en el ministerio quíntuple, y eso es para la perfección de los santos. ¿Cómo va a llegar usted a esa perfección? Algunos dicen: no, es que nadie puede ser perfecto. Ahora la palabra dice: sé vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios nos va a llevar a ese temple, a esa perfección. Ahora no es fácil, aleluya, llegar a la estatura del varón perfecto, porque aún, aleluya, en la vida del Señor, dice la misma palabra que por lo que Él padeció, aprendió la obediencia. Y nosotros muchas veces aprendemos a los trancazos, a los golpes, aleluya, por testarudos, por obstinados, por rebeldes. Aleluya, somos rebeldes a la visión celestial. Pero llega el momento que el Señor, hermano, tiene que apretarnos las tuercas. Aleluya, y la misma palabra lo dice allí en Apocalipsis 3, el versículo 18. Aleluya. Dice la misma palabra, hermano, ¿verdad? Dice que Dios reprende y castiga a los que ama. Pues sé pues celoso y arrepiéntate. Entonces tenemos que tener un vivo celo por las cosas santas de Dios. Aleluya. Yo soy, después de la experiencia que por la gracia del Señor, aleluya, me dio en estos días, ¿verdad? Pasado. Hermano, cómo tuve que pasar por pruebas duras y difíciles. Y he aprendido la lección. Y en mi oración le digo: Señor, gracias, porque me diste una nueva oportunidad de poder volver al compañerismo hermanable, de poder juntarme con mis hermanos,
aleluya, con hermanos pastores, de poder compartir las cosas buenas, aleluya, y poder volver nuevamente ministrar la palabra a través de la emisora, en esta emisora de Radio Ebenezer. Y es algo maravilloso cuando podemos juntarnos, aleluya, juntar aleluya, esos carbones encendidos, porque un carbón, hermano, solo se apaga. Pero Dios está pidiendo, hermano, aleluya, de que el pueblo de Dios se junte. Aleluya, varios tizones. Y esa brasa va allí, hermano, ardiendo. Entonces necesitamos más leña de la palabra. Aleluya, que ese avivamiento no se apague. Aleluya, que seamos fervientes en el Espíritu. Podamos servirle al Señor en espíritu y en verdad. Esos tratados que están en la iglesia, trataditos, usted debería cargarlo a diario. Siempre que por la gracia del Señor salgo, hermano, aleluya, siempre llevo folletos. Y hermano, alguien se me sienta allí en el taxi de mi lado, aleluya, y siempre estoy hablando, testificando de las cosas del Señor, dándoles trataditos y invitándolos a la iglesia. Y a algunos le da pena, aleluya, testificar. Y la palabra dice, hace notoria sus obras en los pueblos. No se avergüence usted del Señor, porque se avergüence de mí delante de esta generación adúltera. Yo me avergonzaré en aquel gran día. Pero el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces este es el tiempo de, aleluya, de testificar. No se quede callado. Aleluya, háblale a alguien. Hay vidas que ni aún el vecino saben que es cristiano. ¿Ve? Porque le da pena. Ahora estamos en un tiempo que usted, aleluya, tiene que abrir sus labios, testificar de las cosas buenas. Aleluya, de lo que Dios ha hecho con usted. Dígale a otras cómo se le encendió la lámpara. Aleluya, y la palabra dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Usted le pide, Señor, dame paciencia. Y el Señor comienza a pasar usted por lucha, por pruebas, por dificultades. Ahora, ¿cómo va a obtener usted paciencia, esa virtud, si no es a través de luchas y de pruebas? Aleluya, entonces tenemos que gozarnos porque somos participantes de su naturaleza divina. Y llegar a esa perfección, escalar esa pirámide a la estatura del varón perfecto no es fácil, ¿verdad? Fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios y amor fraternal. Aleluya, esa es la estatura del varón perfecto. Y el Señor está vistiendo a su pueblo. Aleluya, los está pasando por lucha, por pruebas, por dificultades, para crear en la novia un carácter, tener el carácter de Cristo, porque el carácter que usted tiene no sirve para nada. Con ese carácter usted se puede ir para el infierno, pero el carácter de Cristo es el que tiene valor, y el Señor viene a buscar carácter. Aleluya, qué maravilloso es el Señor. Aleluya. Qué bueno. Dice, pero la iglesia, la novia, es unificada por un Dios, bajo un espíritu. El Espíritu de Dios, en una unión santa de Dios, para ser una sola. Novia santa para Dios. Correcto. Es la unión del cuerpo del todo. Para el tiempo de la unión de la novia, la iglesia está así juntándose. Esto debería crear tal amor, dice, tal amor entre nosotros que casi no podríamos estar separados uno del otro. Eso es correcto. ¿Ven? Uno no tiene que rogarle a la gente que ore. Uno no tiene que rogarle a ellos que adoren a Dios. Uno no tiene que rogarle que hagan lo que es correcto. Ellos simplemente están tan enamorados con Él.
a tal grado que no hay nada más. Tiempo de unión y señal. En el párrafo 113. Ahora se siente usted, aleluya, siente usted atracción para estar en los cultos. Siente usted el deseo de orar. Aleluya, o hay que estarlo jalando usted para que vaya para el culto. Usted no esperará que esas puertas se abran para tener compañerismo. Si usted no se siente así, quiero decirle que es tiempo que se ponga a orar, porque estamos en los últimos tiempos. Y cuando más veamos que ese día se acerca, debemos amarnos más el uno al otro. Aleluya, debemos orar unos por los otros. Aleluya. Y tenemos que expresar ese amor, esa verdadera unidad entre el cuerpo de Cristo, porque somos uno en el Señor. Aleluya, en un solo pensamiento, un solo sentir. Aleluya, y cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Y cuando un miembro recibe gloria, honra, todo el cuerpo, aleluya, se goza con él. Aleluya, ¿siente usted, hermano, la necesidad ajena? ¿Siente usted el dolor de aquella vida que está enferma? Usted tiene que sentir eso para poder hacer la oración de fe. Sentir, aleluya, como allí estaba el hermano Allen orando por ese niño que no tenía huesos en su, aleluya, en sus piernitas. Dice que él se conmovió en el espíritu. Y eso es lo que realmente necesita el pueblo de Dios. Identificarse con el dolor ajeno. Sentir lo que, aleluya, su hermano está sintiendo. Llorar con los que lloran. Sentir el mismo dolor que él siente. Para que usted pueda hacer la oración. Porque si usted, aleluya, está seco allí, muerto, inerte, que a usted poco le importa si va a orar o no. Aleluya, no, tenemos que realmente sentir, aleluya, aquí en el alma la necesidad ajena. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted tiene que amarse. Aleluya, jamás nadie aborreció su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, porque somos templo del Espíritu Santo. Aleluya, tenemos que cuidar estos tabernáculos, estos cuerpos. Esta casa apestosa tenemos que cuidarla. Aleluya, porque somos el templo del Dios vivo. Aleluya. Porque así como nos comemos la arepita con caraota allí, hermano, con queso blanco. Aleluya. Y allí, aleluya, podemos alimentar este cuerpo, la carne. Pero que del alma. Aleluya, cuando tenemos que llenarla de la palabra del Señor. ¿Siente usted hambre y sed de justicia? ¿Siente usted el deseo de leer la palabra? Aleluya. Esos altares tienen que ser reparados. El altar de la oración, el altar de la lectura de la palabra. En una ocasión dijo el hermano Galdona, dice, los proverbios deberían ser leídos a diario. Son 31 proverbios. Aleluya. A diario usted toma aleluya, ese buen hábito y usted se lee un proverbio. Aleluya, el día que estamos. Aleluya, hoy estamos a 12 y entonces usted lee allí Proverbios 12. Usted hace de eso, hermano, un hábito y es un buen hábito. Y entonces usted, hermano, ahora la palabra dice escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que allí tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué maravilloso cuando podemos escudriñar la palabra. Aleluya. Y dice la palabra en Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Tenemos que estar en una unidad perfecta. Sentir lo que siente el hermano que está caído. Sentir el que siente ahí el que está enfermo, el que tiene cáncer, tuberculosis. Usted tiene que sentir la necesidad para hacer la oración. Bien, vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias. Porque, oh Dios, tenemos que llegar a esa perfecta unidad. Oh Dios, creer lo mismo, ser una unidad perfecta, llegar, oh Dios, a esa estatura de perfección,
Padre Santo Dios, ayúdanos, Señor, a orar los unos por los otros para que seamos sanados. Aleluya, sentir lo que siente, aleluya, otros en diferentes lugares. Sentir la enfermedad, aleluya, el dolor ajeno. Aleluya, porque debemos amarnos los unos a los otros, sentir lo mismo. Padre Santo, ayúdanos, Señor, aleluya, a tener ese amor divino, ese amor, aleluya, hermanable los unos por los otros. Concédelo, Padre, porque sin ti nada podemos hacer. En esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuvieren amor los unos con los otros. Concédelo, Padre, esa es la necesidad de tu pueblo, amarnos más, orar más. Aleluya, oh Dios, tener más comunión contigo. Concédelo, Padre Santo, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, el Señor les bendiga a todos, esperando que este mensaje sea de provecho para ustedes. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.